Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio donde exploramos las historias de impacto que nos inspiran a ser quienes somos hoy, mostrando cómo nuestras decisiones y herramientas personales moldean nuestras vidas. Hoy tengo el honor de conversar con una mujer que conocí desde hace muchos años. Yo conocí a Sandra en un momento en el que yo estaba buscando respuestas, entenderme más. Tuve sesiones de Reiki, de lectura astral, la carta astral. Y desde entonces, desde ahí, seguí su camino. Ya no vivimos en las mismas ciudades, pero siempre la he seguido en sus redes y me ha encantado todo el crecimiento que ha hecho, los diplomados que da. Y bueno, ya Sandra nos va a hablar de todo su recorrido, de todo su camino, su forma de enseñar, de guiar y de sostener a una comunidad hermosa a través de Ser y Crecer con Sandra. Así que hoy quiero reencontrarme con Sandra desde otro lugar, no solo como esa guía espiritual, sino como una mujer, un alma y ser en evolución, porque todos estamos en ese movimiento, para hablar de esos procesos que realmente nos transforman, incluso de los duelos, de los cambios que nos obligan a renacer. Así que sin más nada que decir, Sandra, gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, mi vida, por invitarme. Yo estoy súper emocionada porque esto es así como que wow. O sea, siempre que me invitan a un podcast o algo es para hablar de la astrología, de esto y aquello, pero así hablar de todo el camino, esto, o sea, esto mueve, ¿ok? Entonces, bueno, estoy aquí como que esperando a ver cómo va a fluir todo este encuentro maravilloso. Bueno, gracias y claro que va a fluir. Siempre es difícil hablar de nosotros, ¿no? Y conversábamos justo antes de empezar que mis preguntas están un poco intensas. ¿Y sabes qué? Una de las preguntas más intensas que yo creo que para la gran mayoría es ¿quiénes somos nosotros? Así que yo voy a empezar por preguntarte, ¿quién eres tú? ¿Quién es Sandra Salazar? Mira, esa pregunta cuando me la hacen, yo digo que es difícil contestarla porque nosotros estamos acostumbrados como a decir, yo soy, ¿cómo se llama? Ingeniero, yo soy tal cosa, pero realmente nosotros no somos eso, o sea, somos algo más que eso. Entonces, el decir quién soy, yo diría que soy una persona que está en este planeta tratando de crecer como todos y ayudando a los otros también a seguir su camino y a crecer juntos, ¿no? O sea, ¿por qué no ponerme un título que soy astrólogo, soy licenciada, no soy? Esos son como que papeles que uno asume en la vida para jugar acá. Entonces, realmente las personas que realmente están humanizadas, porque como no todos los que vivimos en el planeta estamos en una conexión humana, estamos aquí como dice un amigo por ahí, semillas estelares o apoyando a los otros o realmente creciendo más como semillas estelares que son. Qué bonito. Y hace un poco de sentido con el título de lo que haces, ¿no? Ser y crecer con Sandra. Tú ayudas a las personas a entenderse, a conocerse, a viajar, o a veces incluso a nuestras raíces y definitivamente a crecer, porque de eso se trata el camino. Qué bonito. Sandra, yo siento que la vida, y siempre lo digo, la vida está llena de decisiones y yo quiero que nos hables de las tuyas. Esas decisiones, una, dos, tres decisiones que sientas que te han llevado a la vida que tienes hoy y a ser la persona que eres hoy. Bueno, las decisiones hay muchas. La cuestión es que cuando uno las toma a veces no sientes que te va a cambiar la vida de esa manera. Pero yo pienso que primero, una decisión creo que fue la más importante, fue no haberme casado a los 23 años. Porque estaba yo a punto de hacerlo y algo por dentro me dijo, mira, no lo hagas. Entonces yo digo que si eso hubiese pasado, yo creo que la vida hubiese tomado otro rumbo totalmente diferente. Otra de las decisiones así que pudo haber tomado fue haberme ido desde la capital de Caracas a vivir en una isla que dirían, bueno, esta se volvió loca, o sea, haber dejado una empresa, entre comillas,
sólida como una petrolera e irme a incursionar. Porque ahí estando allí en esa empresa me di cuenta que realmente yo decía, wow, voy a estar aquí el resto del tiempo y eso no me hacía feliz. O sea, yo sentía que no podía seguir esas estructuras y ese mando. O sea, no, que yo no vine a eso. Entonces fue cuando salí y bueno, no te imaginas la cantidad de personas que me dijeron que yo estaba loca. O sea, que cómo se me ocurre a mí soltar una empresa como esa. Después, bueno, después pasó lo que pasó y cuando yo pasó lo que pasó yo dije, bueno, menos mal que eso fue la decisión que tomé, porque después la petrolera ya sabemos todos cómo terminó. Pero no tanto eso, sino que bueno, al dar el paso de ciudad completamente, de desprenderme de todo y empezar desde cero, yo no digo desde cero, porque nunca empezamos desde cero, porque siempre tenemos como herramientas para empezar. Empezar desde cero, yo creo que empezamos desde cero cuando nacemos, pero ya después tú tienes una cierta experiencia y esas son las herramientas que te dan para comenzar en en ese otro momento de vida. Y claro, yo estaba perdida, pero como tú no tienes idea, y tú creo que estuve como 2 años perdida. 2 años buscando para allá, ¿qué hago? Claro, yo trabajaba con las mismas herramientas que había soltado de la petrolera, pero todavía nada, o sea, estaba como en ese momento de seguir viendo hacia dónde apuntaba. Entonces, eso fue una de las decisiones importantes. Puedo estar todo el podcast hablando de todas las experiencias que tuve en esos momentos, porque fueron bastantes. Y la otra creo que fue haberme después vuelto o sea, salir otra vez de esa comodidad donde estaba e irme a vivir a Panamá, que realmente no fue en un momento que yo dijera, bueno, me voy a ir porque me está yendo mal, sino que fue como un momento, o sea, estaba Venezuela ya convirtiéndose en un caos, pero todavía era, entre comillas, vivible. Y salí porque realmente sentía que ya la isla había como quedado todo, o sea, que ya tenía como que buscar más crecimiento. Y fue cuando tomé la decisión de irme a Panamá. Y después, bueno, la vida me fue llevando y ahora estoy acá. Pero yo creo que esos podían ser los 3 momentos de toma de decisiones importantes donde se abrieron cosas importantes. Wow. Me encanta que hables que tu cuerpo sentía, incluso dices como que ya este lugar me dio lo que debía darme y eso yo no siento que nosotros los humanos o la mayoría de la sociedad esté despierto a que claro que sí, por dentro a veces incluso entramos en el inconformismo, no yo no vivo así, pero escucho a veces el inconformismo de es que ya no me gusta donde estoy, pero ¿qué más voy a hacer? Y ahí es donde de alguna manera tu identidad se va formando. Tú nos llevas a esa primera decisión de no casarte a los 23 años, en donde dices el rumbo pudo haber sido totalmente diferente. Luego tomas otra decisión importante, dejar a lo que tú estás acostumbrada, a lo que te había formado en ese momento, porque todavía, y así vas, ¿no? Entonces yo aquí a lo que voy es, te quiero preguntar si crees que esto, como dices, fue importante en mi vida. Yo no sé si marcó realmente un antes y un después en tu vida, sobre todo definiendo tu identidad. Y atada a esa pregunta, te quiero preguntar cómo sientes que tu identidad se define hoy. Lo que pasa es que cuando me hablan un antes y un después, a mí eso me cuesta como ubicarlo, porque no siento que fue un antes y un después. Ha sido como un recorrido. O sea, no lo puedo definir así como que esta era yo y ahora soy yo, y ahora soy hoy esta, ¿no? O sea, yo siento que todo ha sido como una secuencia de vivencias, de vivencias, de vivencias, y que estoy aquí y que todavía no estoy en el después. Sigo viviendo cosas. O sea, no te puedo decir, esta yo era antes y ahora soy yo. No, ha sido como evolutivo. No sé si me puedo explicar con o sea, no es el antes y el después. Que yo sé que hay personas que sí pueden hablar así porque realmente el despertar llegó a ella o a él y realmente fue un antes y un después. Pero en mi caso no siento que hubo un antes y un después. Han sido momentos consecutivos donde han sido un después, un después, un después, un después. O sea, no sé si me explico con lo que te estoy comentando.
que me cuesta decir No, eso de antes y después. yo siento que total, porque incluso te iba a preguntar, o sea que en tu teoría de vida sientes que no hay un antes y un después, y justo dijiste, hay personas que sí, para mí ha sido evolución. Ujú, sí, realmente sí. Sandra, mira, obviamente ahorita la tercera pregunta es sobre herramientas, porque es quiénes somos, qué decisiones, qué herramientas. Y yo quiero que nos expliques sobre tu cajita de herramientas, que me imagino que la parte también espiritual está presente. Digo yo me imagino porque es lo que yo siento que tú haces con Ser y Crecer, pero no sé si cuando tú tienes que tomar una decisión o cuando tienes que solventar algún problema en tu vida, tú abres esta cajita de herramientas y dices, ok, yo saco en mi persona es la naturaleza, la familia, la espiritualidad. ¿Qué es lo que tú sacas? Y si sacas la espiritualidad, ¿crees que esto es lo que te ayuda como parte clave de tu proceso de evolución y transformación? Mira, lo que tú estás diciendo, más o menos, déjame acomodártelo así, porque siento que cuando hablamos de espiritualidad, en muchos casos estamos de repente hablando de cosas, ¿cómo se llama? Puede ser de religión, de cómo yo llevo mi vida interna y me conecto con mi Dios, con mi ser, todas esas cosas. No necesitamos una religión, sino que es lo espiritual. Pero yo siento que cuando tú estás viviendo desde lo espiritual, tu vida se convierte en ese camino espiritual. O sea, no hay una diferencia de que voy a sacar esta herramienta de espiritualidad y la aplico. O sea, la idea del ser es realmente vivir siempre en espiritualidad. ¿Y qué es vivir en espiritualidad? Es siempre estar consciente de no hacer daño, de vivir en la armonía, de tratar de hacer las cosas con amor, que por supuesto el ser humano a veces se llena de rabia, se llena de ira, se llena de que lo quiero matar, o sea, todas estas cosas pasan en la vida. Pero la idea es que sean más los momentos de equilibrio y de conexión que los que te sales de conexión. Entonces, cuando tú más o menos vas creciendo o sea, ya tú sabes que tener esa conducta, que tener esa manera de ser, no te va a llevar a nada positivo, pero sin embargo sucede, porque somos humanos. Entonces, cuando empiezas a hacer conciencia de tus actitudes internas, estás caminando en el mundo espiritual. Pero la herramienta que yo te puedo decir mayor, que yo agradezco infinitamente a la vida por eso, han sido mis amigos. O sea, yo creo que desde pequeña he tenido esa conexión y de hecho tengo amigas desde 4 años, o sea, cuando teníamos 4 años hasta ahora. Entonces ha sido ese apoyo de las amistades, el apoyo de conectar con eso. Siempre he buscado personas que puedan entender, porque claro, estás en un mundo donde quizás eres incomprendida por la manera como tú estás viendo el mundo. Entonces a veces no conectaba con mucha gente por eso. Pero sin embargo, siempre han estado personas con las cuales podía conectar. Y cada vez ese grupo fue creciendo mucho más. A medida que vas evolucionando, te vas encontrando con esos seres maravillosos que tú sientes que conoces de otras vidas. O sea, que dices, wow, te conozco y siento que te conozco desde hace años. Entonces, siempre que hay momentos difíciles, recurro a ellos y a veces de repente voy a alguien y digo, mira, me está pasando esto, ¿qué opinas tú? Y me dice, mira, me parece esto, y entonces yo voy a otro y voy después que los oigo, saco mis propias conclusiones. Pero la caja de herramientas mayor, yo siento que son mis amigos. Tu círculo familiar, porque me imagino que los amigos que seleccionas, por lo que voy entendiendo, los haces como de alguna manera parte de tu comunidad, de tu familia. Em, y Sandra, a mí me encantó que hablaste del equilibrio, o sea, encontrar, entenderte interiormente para poder entonces vivir en espiritualidad o como cualquier persona lo quiera llamar, en paz, en esa conexión del mundo interior y los roles, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí te quiero preguntar cómo encontraste tú el equilibrio entre tu mundo interior y todos estos roles externos.
Lo primero que me costó descifrar o sea, fue como trabajar el mundo religioso católico, porque de ahí crecí y ahí me empecé a formar cuando estaba pequeña, y eso fue lo que realmente empezó a hacerme ruido en la cabeza. Cuando la iglesia te dice todos somos iguales, entonces, ¿a qué se refiere el todos somos iguales? Entonces, realmente en el transcurso de la vida me di cuenta que no todos somos iguales. Podemos venir de una misma fuente, pero no todos somos iguales. Unos han pasado, eh, ¿cómo decir? Como la escuela, siempre lo pongo como la escuela. Tú estás de repente en un sexto grado de primaria y hay otro que está en primer grado de primaria. Entonces, son iguales en esencia, pudiera ser, pero no son iguales en sabiduría, no son iguales en entendimiento, porque son niveles diferentes. Entonces aquí nos encontramos en este planeta escuela donde tenemos diferentes niveles de conciencia. Entonces eso hace la diferencia. Entonces no puedes comparar de repente con una persona que quizás tiene un poco menos de conciencia, pero no porque sea menor, o sea, no porque sea menor de calidad, sino porque todavía no ha llegado allí. Entonces, cuando tú entiendes eso, que no todo el mundo tiene la suficiente sabiduría para poder comprender ciertas cosas, entonces ahí entra la parte de la tolerancia y esa es la parte del equilibrio, porque siempre estamos juzgando como que si todos pensamos iguales. Y eso no es así. Realmente no todos pensamos iguales. Hay diferencias. Entonces, lo importante es saber respetar las diferencias, saber que tenemos conceptos diferentes y entender que estamos en niveles de conciencia diferentes, viviendo, como decía, en un mismo colegio, pero hay diferentes conciencias. No sé si esto Sí. te O una explica. misma familia Exacto, en y una misma todos familia son, también se da ese tipo de cosas, o sea, no todos tenemos niveles de conciencia iguales. Y bueno, aquí me puedo yo profundizar muchísimo más porque venimos de gente que quizás hasta no tiene alma, o sea, hay muchas cosas que se pueden analizar en este plano de los diferentes niveles. Y sí, ah, somos iguales en el sentido de que quizás la fuente raíz considera a todos por igual, pero no somos iguales. tal vez todos podemos lograr lo que nos propongamos y todos pudiéramos tener las mismas oportunidades y ni siquiera, me encanta que definas que no todos somos iguales y lo que más me gusta de esta conversación es el nivel de conciencia. Y yo obviamente, como tú dices, podemos hablar de la conciencia infinitamente porque, bueno, qué tema tan importante, pero yo quiero hablar de ti. Entonces aquí yo quiero preguntarte si recuerdas algún momento en que tú dices, wow, mi primer despertar de conciencia. Si tienes ese instante, ¿cómo fue? Mira, es que tú me estás haciendo preguntas y yo te las estoy respondiendo como yo las siento, porque es que no siento como, wow, mi primer despertar de conciencia, no. Desde pequeña me preguntaba cosas, entonces realmente no sé si eso pertenece a un despertar de conciencia. La cuestión es que siempre las interrogantes las iba descifrando y cuando prácticamente tenía o sea, entre los 9 y 10 años fue un tema, ¿no? Un tema por la parte religiosa, porque realmente ahí no tienes como esa sabiduría de poder discernir muchas cosas porque todavía eres niña. Mm. Cuando llegas a los 13 14 años, pues ves un poco más y era como retos, me hacía como retos. O sea, si yo hago esto y ahora qué obtengo, y me iba a la iglesia a oír al cura. Yo decía, pero esto no me suena. O sea, era un constante cuestionamiento de los temas y lo que yo sentía. Así fue pasando hasta que realmente llegó la edad de los 17 años cuando conocí a alguien que me empezó a descifrar porque yo no me había encontrado a nadie que me pudiera responder mis preguntas. Entonces ahí empecé yo a poder clasificar toda la información. Y de ahí para adelante, ya entonces, ya claro, entras en una vida adulta, entras a una universidad donde empiezas a encontrar otras personas que pueden tener las mismas inquietudes
Y ahí se fue desarrollando todo como decir, un aprendizaje enorme, porque empezaron a pasar cosas impresionantes, empezaron a llegar personajes y bueno, eso fue realmente mágico porque, pero no te puedo decir que ahora, si he pasado lo que se llama noches oscuras del alma, es cuando tú estás en un mundo de la vida, como te dice, ¿para dónde agarro? No sé para dónde ir. Después que pasas esa noche oscura del alma, se te abre como una puerta que te dice, wow, esos pueden ser despertares de conciencia, pero no lo siento como un despertar de conciencia, porque ya como ya la conciencia venía como rondando desde que tenía conciencia. No sé si, ok, entonces llega a pasar y pasar y pasar cosas donde cada vez las preguntas son mayores y los aprendizajes son mayores, la vida te pone retos mayores y así. Mm. Y bien, entonces también nosotros vemos estos espacios de silencio o de encuentro con nosotros como algo mal le debe estar pasando. Y eso es como Pero no siempre son propaganda que así, le ¿no? hacen. ¿Ah? Exacto, no, no No, son es la así. propaganda que le hacen. Yo creo que esos momentos de soledad y de perturbación son los grandes momentos de la vida, aunque uno no los valore de esa manera. Pero si esos momentos no llegan, no hay crecimiento. No hay Sí, crecimiento o la decisión de a dónde tomas el rumbo, que es lo que te quería preguntar, porque aquí es como esos momentos que tú hablabas, unos momentos muy míos de soledad. eh, Esos momentos nosotros sentimos que perdemos el rumbo, no sé si tú lo sí, sentiste. sí, sí. Sí, sí, o sea, uno de los más fuertes fue cuando estaba en Panamá, que yo a veces en ese momento yo decía, no entiendo qué es lo que quieren, porque claro, en ese momento ya yo empecé a sentir que me comunicaba con alguien. Entonces ya yo tenía como esa guía de que alguien me habla, alguien me dice, pero yo le decía, pero ¿qué quieren? ¿Qué quieren que haga? Ya, o sea, porque como yo estuve en Margarita y estuve como guiada, en ese momento sentí que se fueron todos. O sea, digo, cónchale, no entiendo, no estoy comprendiendo nada y sentí un vacío tan grande que, que a veces no le conseguía sentido a la vida. O sea, yo decía, bueno, yo siento que ya como que llegué a lo que yo tenía que llegar y ya no hay más nada, porque ya yo no sentía que para dónde voy, qué es lo que hago, o sea, me quedé como en neutro. Y claro, lo bueno de tener la herramienta astrológica es que en la astrología veía que eso estaba pasando. Pero yo decía, wow, o sea, yo sentía que de verdad me moría. Era sentir la muerte en vida, así como que, oh, o sea, un momento muy duro, de verdad muy duro. ¿Tú crees Este, que era porque tenías de alguna manera resistencia interna al cambio? ¿Cómo, o cómo atravesaste tú ese momento? no era resistencia. De verdad que yo nunca he tenido resistencia al cambio, más bien me gustan los cambios. O sea, yo los busco, más bien antes de que me lleguen los busco. Era como un no saber, no tener un camino. O sea, porque cuando se te bloquea la broma y tú dices, ajá, hago esto, y hago esto, y hago esto, y haces todo, y tú dices, pero ¿qué quiere que haga? O sea, no sé. Y ahí es donde brum, se te va todo porque ya ahí estás totalmente desconectada, cuando es un momento de Mm. desconexión muy grande. La vibración, por supuesto, te baja muchísimo, porque cuando estás fuera de rumbo, la vibración te baja. Y eso es contraproducente, porque mientras tú bajas la vibración, menos ves. Entonces es un Mm. trabajo muy rudo, porque a pesar de que tú no estás entendiendo nada, el consejo mío sería no pierdas la conexión, no pierdas la frecuencia, o sea, sube otra vez. Y eso es lo que cuesta más. ¿Qué estrategias utilizaste tú en ese momento para reconectar contigo, en Como ese siempre momento de mis amigos, caos? mi amor, o sea, primero la astrología, porque la astrología me estaba diciendo, mira, tienes una cuadratura de Plutón con el Sol y el Sol está en la casa 9, o sea, donde realmente están cambiando creencias tuyas. Entonces, ¿cuál es la creencia que tienes que no estás viendo la situación? Era un tránsito muy duro que cuando yo lo veo en las cartas, yo les puedo decir con propiedad, mira, esto pasa, o sea, eso es lo bueno de tener experiencias, porque cuando estás pasando
alguien que le está pasando lo mismo, tú dices, bueno, mira, agárrate duro porque esto viene duro, pero hay salida. Claro, Entonces, siempre hay un comienzo y un final. y bueno, En lo- mis amistades que siempre estaban allí, como, dale que tú puedes, dale que tú puedes, dale que tú puedes. Me encanta eso, esa motivación. ¿Qué le dirías tú a alguien que siente que no se encuentra? Primero que son procesos que tienes que pasar en la vida, o sea que no puedes, ¿cómo se llama?, esquivarlos, porque si lo esquivas te va a agarrar más adelante, o sea, no es algo que te pueda saltar. Entonces, si lo estás viviendo, trasciéndelo, o sea, vive de la mejor manera el proceso. Si quieres estar a solas, estás sola. Si quieres conversarlo, conversalo. Aunque yo te invito siempre es a conversarlo, porque no hay nada más sanador que poder oír diferentes puntos de vista. Porque a veces estando tú solo sientes que la solución es una solución que viene de ti y quizás no estás viendo los otros caminos. Entonces te ahogas más en la incertidumbre. En cambio que si lo conversas, te dan y me ha pasado, y yo no lo había visto así, entonces es como, wow, esto me está Ujú. dando como otro camino que no había visto. Entonces, siempre es muy bueno o buscar un terapeuta o tener los diferentes amigos, porque los diferentes amigos te pueden decir diferentes maneras de trascender o de caminar eso que estás pasando. Entonces siempre digo, no te quedes solo, o sea, más bien busca. Busca, claro, eso también va a depender de qué tipo de energía astrológica tengas, porque quizás le dices eso a un cáncer y te dice, mira, no, yo quiero estar en mi cucuruchito allí hasta que se me pase, no quiero hablar con nadie. También es válido, ¿ok? O sea que si tienes que decir una práctica recomendada para cualquier persona que quiere, como que quiere empezar su propio camino, ese camino de conciencia espiritual o no sé cómo lo llamarías tú. Ujú, exacto. ¿Qué, le recomiendas qué práctica? Conversar, hablar, escribir, sacar todo eso que tienes dentro. Porque si te quedas con todo eso dentro, te vas a deprimir mucho más. Porque cada vez que vas entrando en el hueco, en el hueco, en el hueco, y después cuando entres en lo más profundo, para salir pues, te va a costar mucho más. Entonces, siempre es bueno tener a alguien que te anime, que te jale, que te diga, mira, sí, porque el optimismo es la mejor ayuda, o sea, el hecho de la alegría, o sea, conectarte con los estados de alta vibración. Porque si te vas solo, te vas quedando y te vas hundiendo más y hundiendo más y hundiendo más. O sea, no, nadie, o sea, ninguna de las personas te va a sacar del hueco realmente. Realmente el que hace trabajo eres tú, pero te dan opciones, te dan caminos, te aupan, te dan como ese ánimo que necesitamos en ese momento de que tú dices, bueno, hasta aquí llegué. Si tú pudieras darte un mensaje, hablaste de los 9 años, que fue un cambio, después hablaste también de la isla de Margarita, hablaste del cambio en Panamá. No sé qué edades, porque también hablaste de la edad de los 23 años, tomar esta decisión de no casarte. Yo quiero que mires hacia atrás. ¿Qué consejo te hubiera gustado escuchar a ti en ese momento? O los escuchaste por tus amigos? Yo creo que los escuché, amiga. Yo creo que sí. O sea, yo no, yo nunca me he sentido que no he tenido apoyo. O sea, siempre alguien está. Es que es una cosa mágica. Y eso es una cosa que yo de verdad agradezco infinitamente porque nunca he sentido, o sea, tú puedes sentir que estás sola en el proceso, en lo que está pasando, pero apoyo no. O sea, una cosa es sentirte solo y otra cosa es sentirte apoyado, ¿no? No sé si logras ver la diferencia. Tú puedes estar sola en el momento que estás pasando eso y que lo vas a hacer sola, porque no hay nadie que te lo haga, pero sentirte en esa soledad acompañada es diferente. Total, creo que nunca lo había visto así tan claro. Te puedes sentir solo, pero puedes estar acompañado. Es Sí. como te sientes. Ujú. Sandra, me imagino, y bueno, hemos hablado de tu ser, el ser auténtico. ¿Qué significa para ti vivir desde la autenticidad? ¿Cómo se refleja en tu día a día?
La autenticidad lo conecto yo con el no fingir. O sea, el por qué yo tengo que ser de una manera porque la sociedad o porque algo me esté llevando a ser de una manera que no soy. Quizás uno se acopla a ciertas reglas sociales o a ciertas cosas porque es como decir, si cada quien hiciera lo que le diera la gana, de repente el planeta fuera un verdadero caos, porque no puedes hacer todo lo que te da la gana porque para convivir hay que tener ciertas reglas y ciertas cosas. Pero cuando estamos hablando de ser quien eres, em, es como sentirte cómodo con como te estás vistiendo, como te estás sintiendo, como te estás, no tengo ningún problema, eso sí te lo digo, en que alguien me diga, oye, mira, ¿qué tal si te cambias esto o si te pones, no tengo ningún problema porque no me conecto con ese juicio. O sea, si tú me lo estás diciendo es porque tú estás viendo algo que yo pueda mejorar y no tengo problema con eso. Igual que yo lo hago de una manera, como decir, bueno, mira, ¿qué tal si? Pero nunca es como una mala intención. Quizás la otra persona lo puede tomar con mala intención, pero como yo no lo tomo con mala intención, quizás yo pienso que los demás son igual. Eso puede ser como un tema de que a veces he tenido problemas con eso, pues porque quizás lo sientan como invasivo o como algo, pero no es la intención de la maldad, ¿sí? O de juzgar o de hacer juicio por hacer juicio. Entonces por eso no tengo problema de que me lo digan. Y eso no hay ningún tipo de problema con eso. Y ser auténtico es eso, es sentirte cómodo, es sentirte que no estás diciendo como algo que vaya a ser visto diferente de alguna forma, sino es eso, o sea, es, y también tiene que ver mucho con cómo trabajas tu sencillez, cómo trabajas tu parte del ego también, porque eso también tiene que ver con el ego. Yo no digo que el ego sea malo, porque el ego no es malo. El ego es más bien esa parte de cómo te amas, cómo está trabajando tu autoestima en ti. Pero cuando ya el ego se empieza a irse hacia otras tonalidades, entonces, Niveles muy altos. exacto, entonces ya ahí ya piensas en hacer cosas para llamar la atención y entonces te portas de una manera que no es, pero a la final la vida misma te va a ir llevando a romper eso. O sea, la vida misma te va llevando hacia la autenticidad. Y cuando entras en ese proceso y te das cuenta que la vida espiritual no es el ego, ni es lo superficial, ni es nada de eso, entonces, ¿qué te importa? Mucha confianza en ti, Sí, o sea, en se tus trata de, procesos. claro, no te voy a decir que yo soy el mar de la confianza, no, porque no es así, pero uno lo que hace es el trabajo, pues de estar más confiada en lo que siente, o sea, tú me dices, hace años tú me preguntas que si yo estuviese haciendo este tipo de cosas, hablando en público, cosa que cuando niña era un terror pararme en una pizarra y hablar. Imagínate, entonces me hubiesen dicho no, es que tú en el futuro vas a estar dando clases y hablando. Entonces hubiese dicho, tú estás loca. O sea, ni por el carrizo. Pero mira tú, las cosas empiezan a cambiar. Entonces ¿Qué crees que cambió? es que ese era el propósito de mi vida. O sea, cuando tú tienes un norte en Géminis, ¿qué es lo que vienes a comunicar? Entonces, ahí ya no puede haber resistencia, porque tienes que irte adaptando a eso y tiene que ver con adquirir la confianza de que puede ser criticada, puede ser juzgada, puede haber personas que te digan, no, está hablando lo que te eras que no son, pero es decir, bueno, mira, no importa, es lo que yo siento que es lo que yo pienso que es. Muchas personas se van a plegar a lo que tú dices y te pueden decir, wow, sí, mira, me pasó esto igual, me siento identificado, como otras personas te podrán decir, mira, esto no siento que es así. Entonces tú tienes que ir como Mm. preparada a eso.
Igual cuando tú estabas escuchando alguna clase de algún profesor en la universidad tú dices, ay no, pero este señor está diciendo una cosa que me parece que no es. Te quedabas callada porque era el profesor. Pero es eso, o sea, la vida no todo el mundo piensa igual. O sea, no todos pensamos de la misma manera y tenemos que estar abierta a la crítica. Cosa que no es fácil, porque eso, yo creo que eso es una de las cosas que nos ha costado mucho lidiar, sobre todo ahorita, que hay una crítica y entonces el ataque, todo constante, ¿no? Entonces el tratar de entender que somos diferentes y que podemos tener opiniones diferentes, pero siempre manteniendo el respeto de cada opinión. Hay momentos en que, claro, hay abuso en cuanto a la opinión y puede ser una opinión que no es una opinión, sino que es realmente un ataque. Ya eso es otra cosa. Interesante. Tú sabes que con todo esto, yo quiero volver a una etapa de tu vida y hablabas ahorita de la resistencia, de que tú como Géminis no te resistes, fluyes, entiendes, confías, te entregas Con al el nodo proceso. norte, no es Sol, es el nodo Ah, norte en Géminis. el nodo norte en Géminis, veo, Sandra, que por más que a veces el cambio viene, por ejemplo, yo puedo entender lo de cambiar de trabajo, lo de cambiar de ciudad. Nunca he tenido la oportunidad de hablar o nunca antes había tenido la oportunidad de hablar con alguien de que hubiera tomado la decisión de no casarse. Y no sé en qué contexto, en qué momento estabas, si ya estabas viendo el vestido, si era apenas que te habían pedido el compromiso y no entremos en detalles, pero yo me imagino que hay muchas mujeres y hombres que a veces no se quieren casar o sienten que no deberían y hay tantos factores que pueden ser infinitos en esa persona que no toma la decisión, sino que calla su interior, así como el no mudarse, el no cambiar de trabajo, pero nunca había tenido la oportunidad de escuchar a alguien que fuera tan valiente en una decisión tan importante de vida, o por lo menos en nuestra cultura, y que haya dicho, no lo voy a hacer porque siento que no y no me resisto. Quiero saber qué pasó por tu mente en ese momento, cómo te Mira, convenciste y confiaste. lo que pasa es que yo pensaba que realmente estaba enamorada. Y cuando yo dije que sí al matrimonio, pensaba que sí, pero cuando yo me empecé a dar como, o sea, habían señales que me decían, mira, te vas a lanzar por ahí y por ahí no es. Yo no te puedo explicar, Mari, cómo se puede interpretar en el cerebro, pero era algo que me decía, no lo hagas. No, no sé, nadie me lo dijo, nadie me dijo, mira, tú estás loca, ¿qué vas a hacer? No, eso fue muy mío. Em, yo pienso que de repente había un poco también internamente del el sentido de la libertad y que siempre ha estado en mí. O sea, el sentido, el sentirte libre y quizás el concepto de matrimonio se ha manejado mucho de perder la libertad, cosa que ahora lo entiendo de otra manera diferente. Pero en ese momento sentía mucho eso y no sé, era como que si no estaba preparada o que no quería vivir ese momento, pero no te puedo decir así un motivo claro. Lo primero que me venía a la mente es, no lo amas, no estás completamente enamorada. Eso era lo que yo pensaba, pero fue algo que mi alma me dijo, no lo hagas. Y tienes que estar muy conectada contigo misma, porque muchas veces puede ser simplemente tus miedos, decir, oh, es mis miedos, mis inseguridades, es normal. Pero es No, muy difícil decir, lo pensé confío en mucho, esto. lo pensé mucho, no te creas que no, lo pensé mucho, pero lo pensé. Lindo. Vamos a empezar a hablar de hoy en día, del futuro, de cómo acompañas a otras personas, y quiero aquí que nos expliques cómo acompañas tú con Ser y Crecer con Sandra, y también que nos hables un poco de los momentos en los que tú misma estás atravesando por procesos, porque todos estamos atravesando por nuestros propios procesos, cómo acompañas mientras también estás en eso. Mira, hay algo que ha sido como mágico ahorita, es que yo estoy viviendo, por supuesto, procesos de cambio, pero no lo siento como fuertes como los que viví antes. Entonces, quizás hay como un sincronismo. Si yo estuviera ahorita viviendo momentos muy duros, de procesos muy fuertes, quizás
no estuviera haciendo lo que estoy haciendo, que es acompañando a muchas personas a pasar estos grandes cambios porque estamos en un proceso de cambio mayor. Entonces, es como que si tienes que estar bien o no es que yo me estoy obligando a estar bien, sino que hay un sincronismo como que sí, tenía que estar bien ahorita para yo poder apoyar y desde mi experiencia. O sea, mira, pasa esto, o sea, es como buscarte y darte la orientación de cómo vivir ese proceso de manera un poco más armónica, de que no te hundas, de que todo pasa, de que nada se queda perenne, de poder trabajar los desapegos, si es un problema de separación, si es un problema de cambio de trabajo, quitarte el miedo de que te vas a quedar sin trabajo, sino simplemente, y es que lo he visto, personas que me dicen, cónchale, es que no me siento bien, eso es matemático, o sea, ponte que yo hoy te estoy haciendo una revolución solar y me dice, oye, no me siento bien en mi trabajo, pero tengo miedo a quedarme sin trabajo. Y se siguen quedando. Y yo les digo, aquí va a haber un cambio. Entonces, no, es que yo no me quiero ir. A los meses, ¿qué sucede? Que la empresa te bota, te saca de la empresa. Entonces, como yo les digo muchas veces, no es lo mismo que tú estés en una casa y te digan, te tienes que ir y te mudas, a que yo diga, me voy a mudar. El cambio es el mismo, pero la manera es diferente. Entonces, si tú estás en un trabajo y no me quiero ir por miedo, pero resulta ser que la vida dice, mira, no te has querido ir por miedo, bueno, entonces busca la herramienta de que, bueno, estás despedida, ¿y ahora qué vas a hacer? Y lo haces. Y lo haces igual. Y lo Ujú. tienes que hacer, pues no te queda otra. Entonces, es como ir revisando dónde me siento bien. Y esta época de la planetaria es tan bonita, porque yo siento que se están abriendo tantas puertas y tantas cosas mágicas, porque estamos en un momento donde la conciencia está aumentando, donde las herramientas las tienes, pero infinitas, antes no las había, donde los procesos de sanación están siendo muy acelerados, donde hay cosas que ya tienes que soltar porque sí. Entonces, este es un momento tan bello de la humanidad que de verdad es muy apreciable, porque lo que viene es mágico. ¿Qué aprendizaje de todo esto que estás hablando viene? Mayor aprendizaje para mí o para los demás Para ti, para ti. es conectarme con que donde yo estoy viviendo, con que esta realidad no es toda la realidad, que hay una realidad mayor. Que ¿Y esto es, cómo integras y devuelves esa vulnerabilidad para inspirar a otros? bueno, ese es el trabajo que ahora estoy haciendo, que no me atrevía a hacerlo porque si yo empezaba a hablar de otras dimensiones y otras realidades fuera de este planeta, todavía eras como juzgado, como que está loca. Mm. Pero yo creo que ahora se ha dado la apertura de podernos dar cuenta que no somos los únicos que estamos aquí habitando en este inmenso sistema galáctico, que hay muchas entidades que están apoyando también, y porque los he conectado, porque he conectado con esos seres y yo sé que existen, yo sé que están allí. Entonces esto me dice, wow, es como sentir que es eso. O sea, hay muchas personas, yo no soy la única, hay muchas personas que están aquí para apoyar a la trascendencia de la humanidad. Entonces el sentir esto es maravilloso, y sentir que cada vez hay más personas que están despertando, que están tomando conciencia y empoderándose, porque la palabra empoderamiento vino de buscar lo que te empodera a través de un trabajo, pero el empoderamiento no solamente viene en ese sentido, el empoderamiento viene desde el sentido de que tú te creas capaz de hacer lo que realmente quieres hacer, independientemente que sea un trabajo o cualquier otra cosa, y sentir lo poderoso que puede ser, sin llegar a sentir el ego más grande y yo soy súper poderosa y puedo aplastar a los demás. O sea, eso es diferente. Es el poder que yo tengo para crear lo que yo quiero.
Y sin para dañar a eso, nadie, sino al contrario, por eso, contribuir, que es lo que siento de la contribuir. energía de lo nuevo que viene, ¿no? Sí. Y el secreto, yo digo que es el más importante, es el poder tener la coherencia de lo que sentimos y lo que pensamos. Porque muchas veces queremos hacer cosas, pero no nos creemos capaces de hacerlo. Entonces ahí no hay coherencia y es cuando se tranca. Mm. Pero cuando Que tú estás, ¿sí? va mucho con tu título de ser y crecer, que era lo que te quería preguntar ahora. ¿Qué significa para ti ser y qué significa crecer? Exacto. El ser es la conexión que tú tienes contigo misma. O sea, y la conexión que tienes contigo misma es, yo estoy pensando lo que realmente estoy sintiendo, que haya una coherencia, porque si yo estoy pensando, por ejemplo, cosa tonta, yo quiero una casa, y es lo que yo estoy pensando, pero dentro de mi corazón digo, ay, pero es que eso va a ser imposible, porque de aquí que yo quiero una casa, que llegue todo. Entonces ya ahí estás haciendo cortocircuito. Y entonces, obviamente que no se hace realidad. Pero cuando tú estás diciendo algo y no sabes cómo se va a manifestar y lo sueltas, es cuando se manifiesta. Porque tú no sabes si la casa te la vas a ganar, no sabes si la casa te la van a regalar, no sabes si los sistemas van a cambiar de una manera X que te vas a poder comprar la casa, no sabes si te vas a encontrar a alguien que te regale una casa. Todo eso es posible, pero no nos lo creemos. No hay una... ¿cómo voy a pensar yo que alguien, no sé, se va a ir y me va a decir, mira, toma, te regalo esta casa porque realmente no la quiero? Eso es imposible que pase por tu cabeza porque eso para ti es un imposible. Y si ya tú crees que eso es un imposible, no se va a dar. Eso es como el cuento que la mayoría se sabe del señor que se estaba hundiendo porque se le estaba hundiendo su balsa, su barquito, y está pidiéndole ayuda a Dios. Y pasa otro barco, pasa una avioneta, pasa ayuda por cielo, por todas partes. Y él dice, no, no, que yo estoy esperando a Dios. ¿Qué pasa? El muchacho se muere, llega al cielo y le dice a Dios, ¿qué pasó que me abandonaste? Y me dice, oye, te mandé una balsa, te mandé un carro, te mandé el helicóptero, te mandé el avión, te mandé todo y no te montaste. Entonces, ¿pero qué? Él estaba esperando que fuese el mismísimo Dios a buscarlo, a rescatarlo. Entonces, ¿por qué? Porque su creencia estaba limitada en ver una sola solución. Si tú estás Mm. limitado en ver un solo camino, te vas a perder la posibilidad de todos los demás. Entonces, hay miles de maneras de llegar. Por eso es que cuando tú deseas algo, lánzalo. Yo deseo esto, vamos a ver por dónde va. Y es mágico, porque entonces empiezas a ver la vida mágica, como que se ocurren cosas mágicas. Y ocurren porque las he vivido, porque son de verdad, tú, o sea, no terminas de impresionarte como si te corresponde, te va a llegar, porque esa es otra cosa. Si tú, por ejemplo, te empeñas en que yo quiero un yate, yo quiero un yate, yo quiero un yate, pero vamos a ver, ese yate es necesario para tu crecimiento, ese yate es necesario para tu ser, ese yate es necesario para tu vida, porque si todo eso es necesario, el yate va a aparecer. Pero si eso no es a lo que viniste, no va a aparecer. Entonces ahí también hay una frustración. Pero es porque no estás conectado con tu propósito. Porque lo que pides con conciencia y conexión y está ligado a tu propósito, pasa mágicamente. Pero si no, no. Porque estamos programados también. Hay una programación de propósito, no de cómo, pero sí de propósito. Mientras pasemos todo este nivel de conciencia y entremos a otra superior, donde ya no nos van a limitar los programas. Mientras estemos aquí, esto es así. Y a Sandra, ¿qué la conecta con su alma, con su propósito? ¿Tienes algún recuerdo o sientes alguna señal de alguna manera cada vez que vas a tomar unas decisiones, algún tipo de guía? ¿Cómo te conectas? Mira, es que de diferentes formas, porque han venido directamente a decirme cosas que tengo que hacer, que yo digo, bueno, ¿y cómo hago esto? No sé cómo hacerlo.
y me tengo que entregar a lo que ellos están diciendo. Y entonces lo empiezo a ejecutar y todo se abre, todo llega, todo, o sea, llega esto, llega aquello, y tú dices, wow, esto es increíble. Cuando tú empiezas a fluir con eso. Entonces, como me han pasado ese tipo de experiencia, entonces yo sí sé que yo vine con ese propósito. O sea, el propósito con el cual yo vine fue a ayudar a muchos a encontrar su propósito. Como que usted suena loco, pero sí. Independientemente que yo estoy viviendo también el mío, porque cuando tú decides encarnar también hay un propósito en la vida y situaciones de humano que también vas a vivir, igual que le pasó a Jesús. Jesús cuando decide venir a este planeta, él vivió las mismas cosas que los humanos padecen. Lloró, sufrió, o sea, todo lo que es cuando tú decides venir a un avatar como un humano, tienes que vivir como humano. Entonces pasa esas situaciones hasta que ya terminas con lo que viniste a hacer y despegas. Sí. Yo siento que sé la respuesta, pero mirando hacia atrás, ¿cambiarías algo? Mira, no sé, no sé, posiblemente sí, no te tengo ahorita claro qué cambiaría, quizás cambiaría algunas cosas, algunas situaciones, pero no trascendentalmente. Este, pero posiblemente sí, no te voy a decir que, ay, no, como dicen todos, no, yo no cambiaría nada de lo... No, yo posiblemente sí cambiaría muchísimas cosas, pero son cosas de la cotidianidad, pues, sabes que, y lo que pasa es que todavía siento que hay cosas que hacer, o sea, no, yo no todavía no siento que ya llegué a lo que tenía que hacer, entonces todavía siento que hay cosas que van a cambiar y ojalá que pueda llegar a ese punto donde ese paso de la humanidad se dé completamente, no sé, porque como no sabemos, como esto es un libro que se está escribiendo, no sé qué tan rápido va a ser. Puede ser que sí sea muy rápido, puede ser que tomen unos cuantos años, no sabemos. ¿Crees que ya Vamos. empezó con COVID, así como un aviso de que nada de lo que funcionaba Sí, es lo único? de alguna manera el hecho de que los de la élite quisieron hacer eso para dominar más, se le fue, no la pensaron y lo que hicieron fue un proceso inverso. O sea, quisieron hacer una mayor toma de control y se le fue de las manos. Pero también entiendo que es que ya el tiempo se acabó. Entonces, ahora hagan lo que hagan, ya no pueden controlarnos, Ya porque hay ya un la renacer. humanidad despertó. Ujú. Entonces, depende ya de nosotros qué queremos hacer. O sea, si seguir ese camino o realmente decir, mira, no, ya no nos la escalamos más, queremos vivir en un mundo más consciente. Pero eso lo creamos nosotros, porque somos mayoría. O sea, Exacto, la presión social. entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Por eso es que estos momentos son tan culminantes y tan mágicos que están muy ligados a la política, porque ¿quiénes son los que gobiernan? Están conectados a esa élite, esa gran élite. Bueno, son los que nos comparten información selectiva. Exacto. Entonces, pero claro, este manejo de élites viene en órdenes superiores, porque no son Mm. ellos, son los seres intergalácticos. De Entonces, entidades. más allá. Mm. Entonces, ya todo está por descubrirse, ya todo está por darnos cuenta cuál era el plan, qué era lo que estaba pasando. O sea, esto es una maravilla, o sea, yo estoy fascinada. Esto es un momento de demasiada emoción. Sí. Y con una energía más femenina, más de Sí, naturaleza, de una energía más. sentimiento. Es que esa energía fue la que fue controlada. Nunca la Ujú. energía femenina tuvo la validez porque sabían que si esa energía le daban poder desde hace miles de años atrás, ya no, o sea, ya hubiesen perdido el control. Exacto, Es- hubiesen perdido el control. Ya, o sea, tú ves que en cuanto a todas las religiones, siempre la mayoría, pero no vamos a decir que todas, pero no le daban cabida a las mujeres. Todos eran hombres, todo era el rey el que manda. O sea, todo Sí, era, la mujer usada para dar vida, pero después menospreciada.
Y es como, esto es lo más importante, es el comienzo de la vida, el sentimiento de gobernar sin tanto odio, sin tanta hambre, sin tanta guerra, sino más de un conversar, una alianza, un entendimiento. Así lo Claro. veo yo, digo. No, claro, y cuando la mujer empezó a tener poder, que fue en esa época donde entre comillas, le decían brujas, porque eran sanadoras, porque transformaban las cosas, porque empezaban a buscarlas a ellas, porque sentían que en ellas encontraban una calma, una paz y una guía. Una Entonces, fuerza distinta. exacto, entonces fue cuando mataron, empezaron a perseguirlas y a matarlas y a hacer todo lo que hicieron. Mm. Igualito con la astrología también fue eliminada por eso, porque empezaron a sentir que se estaban perdiendo y no, o sea, la iglesia estaba perdiendo feligreses. Control. Entonces también hubo ese veto y tú ves que todavía hay una resistencia en muchas personas con lo astrológico porque sienten que es brujería, y no es nada de eso, no es nada de eso. Ujú. Entonces pero los momentos están cambiando y yo me doy cuenta, cada vez que yo abro un diplomado se inscriben más, y son mujeres ahora, las astrólogas mayormente ahora son mujeres, no hombres. Entonces tú dices, wow, ¿qué está pasando? Porque mis maestros fueron hombres, la mayoría. Y ahora Claro, está controlado desde ese sentido. Los que tenían la razón para no ser juzgados eran los hombres y ahora las ahora mujeres están también nos cambiando. estamos dando a salir del nido, de la comodidad controlada de alguna manera. Pero bueno, Sandra, nos podemos extender con esto también infinito y de alguna manera pues soy consciente del tiempo que llevamos aquí en el episodio. Me encantaría invitarte a más episodios. Vamos a seguir en Cuando contacto. quieras, sí. Ojalá que podamos hacer un live también. A mí me ha encantado sentir cómo he sido siendo y tú me invitaste a sentir que era para crecer en un momento de mi vida. Y bueno, antes de cerrar, quiero preguntarte a ti, ¿qué te gustaría que se llevaran las personas que nos están escuchando en este episodio? Que estén tranquilos porque veo mucho nerviosismo, mucha incertidumbre, y es normal que las personas ahorita se sientan perdidos porque no sabemos a dónde nos va a llevar todos estos movimientos. Pero lo que sí puedo asegurar es que vamos a ir a un sitio seguro, a un sitio hermoso, o sea, a realmente vivir la vida que desde que nacimos estamos buscando la paz, la armonía, la belleza y siempre los 31 de diciembre, que era lo que pedíamos, la paz, que llegue al mundo la paz, o sea, todas esas cosas bonitas que siempre pedimos, ahora va a ser el momento de hacer los sueños realidad. Qué lindo. Bueno, sin más nada que decir, gracias Sandra A ti, por estar aquí, por recordarnos que el crecimiento espiritual no es una meta, sino un camino totalmente lleno de pausas, caídas, nuevas formas de reencontrarnos. Y gracias por abrir tu historia y por recordarnos que la sanación no es perfección, es presencia. Tu historia definitivamente, lo que nos contaste hoy es un recordatorio de que ser y crecer es en realidad el mismo acto de amor propio. gracias mi amor bella, Gracias bendiciones. a ti.